Sí, buenas noches. ¿Se me escucha y se me puede ver? Sí, Fernando, sí se escucha y también se te ve. Bien, genial. Yo les he compartido el pretest de hoy, de la clase de hoy. Espero que lo hayan respondido y la verdad es que lo léanlo porque la idea es hablar sobre las preguntas. Yo voy a aprovechar este intervalo de tiempo en el que todavía no estamos, no vamos a empezar para comentarles un poco sobre cómo pueden hacer sus diapositivas, ¿no? Darles algunos consejos sobre eso. Vamos a empezar con eso de ahí, ya que varios han preguntado por interno eso. Bueno, miren, cuando uno hace una presentación o alguna diapositiva, lo que busca son imágenes bonitas, ¿verdad? Entonces uno necesita tener los atlas ya descargados. Bueno, yo a ti hace un tiempo, un Telegram con un montón de libros digitalizados. Bueno, la cuestión siguiente, varios preguntas, por ejemplo, este es el atlas de Sobota. A ver, vamos a ir a la primera página. ¿Sí? Tomen esto como si fuera un tutorial, ¿no? Este es el Sobota. Y este, vamos a ir a la imagen en la que estábamos. Eh, bueno, por ejemplo, esta es una imagen de vaso, ¿verdad? Del vaso. Nosotros quisiéramos hacer una exposición sobre vaso, queremos solo esta imagen, ¿verdad? La copiamos eh, y cuando entramos a un PowerPoint como este de aquí, vamos a abrir uno nuevo. Pueden ver acá, eh, lo copian y les queda, si tuvieran fondo negro, mm, la forma de quitarle el fondo es ponen acá modificar imagen, le dan sí, y aquí en quitar fondo van seleccionando no solamente la imagen hasta que les quede, bueno, se dan el trabajo, ¿no? De seleccionarlo, pintarlo, hasta que les quede completamente solo, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer su clase aquí de vaso, ponen vaso y hacen todo lo demás, ¿no? La información. Esto por un lado de las imágenes. Ahora también sucede que nosotros tenemos textos únicamente y nosotros, bueno, podemos tipearlo, ¿verdad? Pero si son textos muy largos o estamos escasos de tiempo, también hay una herramienta bastante asequible en Windows, que se llama OneNote. Quizás algunos ya lo conocen, pero varias personas me han preguntado, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer rápido una diapositiva o cuáles son las recomendaciones? Bien, abren un OneNote, por ejemplo este de acá, y copian, ponen ahí, esta es una imagen, no es texto, ¿sí? Esta es una imagen. Si nosotros queremos el texto de esta imagen, ponen aquí copiar texto de imagen y les debería quedar el texto, como pueden ver aquí. Completamente editable. Y bueno, y así se puede ahorrar mucho tiempo. No más que nada para las presentaciones que son virtuales. Esto de acá, estos dos pasitos, dos recomendaciones, muy útiles. Esto les he explicado porque hay personas que me preguntan cómo consigo las imágenes sin las flechitas, ¿no? Cómo hacen eso, ya saben, y también cómo copiar texto. Bueno, listo, eso quería comentarles. Entonces ahora sí vamos a empezar con la clase. Yo les había pedido que respondan el pretest. Mm, Disculpen, abrí varias pestañas. Bien, vamos a seguir. La pregunta uno del pretest nos decía lo siguiente, ¿no? Durante una colecistectomía laparoscópica en una mujer de 47 años, el residente pinzó accidentalmente el ligamento patoduodenal y a la vez la arteria cística. Bueno, la arteria cística es la arteria que va a nutrir a la vesícula biliar. Entonces, en vez de ligar esta, ligó al ligamento hepatoduodenal. Esto nosotros lo habíamos estudiado ayer, habíamos hablado del hiato de Winslow, ¿no? La parte anterior del hiato de Winslow era este ligamento. Y bueno, ¿cuál de los siguientes vasos estaría probablemente incluido en una lesión iatrogénica? Acá la respuesta a esta pregunta
Es la arteria hepática propia. Acá está mal, es la arteria hepática propia. Disculpen, acá la diapositiva me salió mal. Vamos a poner acá una X. Y la respuesta es la arteria hepática propia. La siguiente, un hombre alcohólico de 58 años ingresa al hospital por vómitos, matemesis, ¿no? Sangre de color oscuro. ¿Cuál de las siguientes venas tributarias del sistema porta se anastomosa con las venas cavas para causar varices? Bien, aquí como vamos a ver en las diapositivas siguientes es la vena gástrica izquierda. Después nos dicen, un hombre de 49 años presenta dolor abdominal agudo e ictericia. Se demuestra un tumor en la cabeza de páncreas. ¿Cuál de las siguientes estructuras está muy probablemente obstruida? Y bien, si es cabeza de páncreas, a los conductos cercanos a este detalle anatómico, y bueno, el conducto colédoco es el más cercano, ¿no? Aquí, por ejemplo, el conducto hepático común nos queda muy lejos, la arteria hepática propia no se va a ver obstruida, ¿no? Por un daño en la cabeza de páncreas. Esa pregunta estaba para revisar solamente la anatomía del páncreas. Durante una reparación quirúrgica, una úlcera duodenal perfora en un hombre de 47 años y se liga a la arteria gastroduodenal. ¿Qué ramas de la arteria seguirán irrigando el páncreas del paciente? La mesentérica superior. Cuando hablemos de páncreas, vamos a ver que el páncreas tiene muchos sistemas que van a estar irrigándolos. Y esa es una razón por la cual el páncreas em, es muy relevante. De los órganos que vamos a ver, bueno, el hígado es muy importante, la vesícula no lo es tanto, la verdad podemos prescindir de la vesícula, pero el páncreas tiene un rol fundamental y su irrigación también es importante, está irrigado por la arteria mesentérica superior también. Vamos a revolver estas preguntas todas, ¿no? Y la final, nos preguntan, una mujer obesa de 45 años con fiebre alta acude a una consulta con náuseas y dolor agudo intermitente en el cuadrante superior derecho del abdomen a 2 días de duración. Tiene una historia de ictericia, tiene antecedentes de litiasis biliar, o sea, forma bastantes litos, ¿no? O sea, piedritas. ¿Y cuál de las siguientes estructuras está muy probablemente obstruida por el cálculo biliar? Bueno, va a ser el conducto colédoco, ¿no? Si hablamos de litiasis biliar. Bueno, empecemos la clase. Eh, muchas gracias por la presencia, a todos los que recién se están integrando. Comentando algo general, ¿no? Una generalidad sobre las divisiones que podemos hacer de todo el sistema digestivo. Ayer vimos estómago y intestinos. Hoy vamos a ver glándulas accesorias a este sistema digestivo que de por sí tienen funciones muy importantes, ¿no? Así que tan accesorias no son. Sin embargo, en el desarrollo embrionario sí siguen un camino eh, preferiblemente lineal, en el cual el sistema de desarrollo, ¿no? El sistema vascular va a tener una clara división en lo que respecta a su irrigación, que va a ser primero el tronco celíaco, con el tripus Halleri, ¿verdad? 3 ramas principales. Después la arteria mesentérica superior, que va a irrigar la continuación de este sistema digestivo, y la arteria mesentérica inferior, ¿no? Lo reducimos como AMS y AMI. Bueno, esto nos va a marcar diferencias en un intestino superior, medio e inferior. Esto llevado a un esquema más cercano a la realidad, ¿no? Un dibujo semi esquemático. Encontramos acá el tronco celíaco, ¿verdad? Irrigando al estómago y a la primera porción del duodeno, luego a lo que sería la arteria mesentérica superior, en la continuación hasta muy cercano a la flexura izquierda del colon, donde va a aparecer la arteria mesentérica inferior. Nosotros vamos a hablar hoy de hígado y páncreas principalmente, así que las ramas principales van a ser el tronco celíaco, ramas del tronco celíaco. Sin embargo, como vimos, el páncreas también está irrigado por la arteria mesentérica superior, ¿no? Así que esta va a ser nuestro estudio, al menos con respecto al sistema vascular, nutricio, ¿no? Bueno, el hígado. Empecemos por hígado. El hígado presenta una cara lisa, ¿no? Su peso puede ser de 1,5 kg, 1,6 kg. Va a estar dividido por lóbulos. El hígado va a cambiar su tamaño dependiendo de la etapa que nos encontremos. La etapa, por ejemplo, si somos fetos, tenemos un hígado prominente.
En un niño va reduciéndose y en un adulto, bueno, toma su tamaño normal, pero esto va a producir que el hígado esté ocupando toda la fosa subfrénica derecha, ¿no? Y también esté alrededor de un montón de órganos. Vamos a decir cuáles son en las siguientes diapositivas. Pero la característica importante es que estos órganos van a dejar su posición en la cara inferior del hígado, ¿no? Cuando este hígado lo volteemos, vamos a encontrar que ahí van a estar los surcos para muchos órganos, los que están debajo. En cambio, en la parte superior es lisa, ya que a este nivel encontramos el diafragma, ¿no? Y acá encontramos una división que corresponde al ligamento falciforme, y este ligamento es un medio de fijación además, pero va a contener a un componente que es el ligamento redondo, que es lo que quedaba, ¿no? De la arteria umbilical, que nos conectaba al sistema vascular de la madre, ¿no? Nos nutríamos por ahí. Una vez ya resecado el cordón umbilical, esto desaparece y queda como un ligamento. Podemos ver que hay un lóbulo derecho más grande, ¿sí? Aquí va a tener su espesor mayor de 10 centímetros, y un lóbulo izquierdo pequeño, menor. En la longitud entre los dos mm, lóbulos va a ser aproximadamente de 28 centímetros, ¿no? Y de alto unos 15 centímetros. Bien, pasemos a hablar del hígado. El hígado es la más voluminosa de las vísceras. Acá quisiera hacer una aclaración, y es que estamos estudiando vísceras, y vísceras significa que está cubierto de algo, está cubierto de algo que es resbaloso, en este caso es el peritoneo. Así que vamos a encontrar de que hay órganos que los llamamos vísceras, pero no son específicamente vísceras. Hay órganos que son retroperitoneales. Ellos no están cubiertos por peritoneo, están detrás del peritoneo. Así que si queremos ser estrictos, no deberían llamarse vísceras, ¿no? Ya que víscera significa que está cubierto por algo viscoso, por algo que lo mantiene en movimiento con lo demás. El hígado sí es una víscera, ya que va a estar recubierto del peritoneo, ¿no? Bueno, su función es secretar bilis y elaborar glucógeno, dentro de muchas otras funciones. Eh, Está situado en la parte superior del diafragma, específicamente en el receso subfrénico derecho, principalmente, ¿no? También abarca un poco del espacio de la línea media, ¿no? De la parte de izquierda. Tiene una cara anterosuperior y una cara posterior-inferior. Esta es la que vemos, es la cara anterosuperior. Y la inervación procede del nemogástrico, es decir, el nervio vago, y el plexo solar, ¿no? Para la parte, aquí la parte parasimpática, ¿no? Y la parte simpática. Bueno, con respecto a las caras, acá les tengo un video. A ver, vamos a poner. Mientras el video está corriendo, vamos a hablar de las caras, ¿no? Esta es la cara visceral, ¿sí? La cara que está acompañando a las otras vísceras, y esta es la cara diafragmática, ¿no? Como pueden ver, una cara más lisa. Este es un órgano ya seccionado, y en el humano, bueno, en un ser vivo es más blandito, ¿verdad? Que está más duro por el efecto del formol, ¿sí? Pero encontramos los demás elementos que habíamos dicho, ¿no? Como el ligamento falciforme, ¿no? Y en la cara inferior encontramos a la vesícula. Bueno, en la cara diafragmática, ya habíamos dicho, es convexa, lisa. A partir del ligamento falciforme se divide en derecho e izquierdo. La porción superior establece una relación pericárdica a través del diafragma. En la porción posterior, o sea, esta región de aquí, se ve un área desnuda correspondiente al ligamento coronario. Y bien, en la cara visceral nosotros vamos a encontrar tres surcos que nos van a dar una forma de H, ¿no? Aquí vemos un H. ¿Sí? Si pueden ver, esta H nos va a generar lóbulos, cuatro lóbulos en la vista superior, anterosuperior, solo encontramos dos lóbulos. En cambio, en la vista posterior inferior encontramos cuatro. Se encuentra la fisura y el ligamento redondo conteniendo el ligamento. Claro, este es este de aquí, a este se refieren, a este de acá, el ligamento redondo. Bien, bueno, aquí tenemos el video, ¿no? Para ver. Además podemos ver los elementos vasculares, ¿no? Que van a estar nutriendo al hígado, principalmente la vena porta. Bueno, la cara anterosuperior del hígado, vamos a encontrar dos lóbulos, el lóbulo derecho
conectado a la derecha al ligamento y el izquierdo, ¿no? Extendido sobre el estómago. En la cara posterior inferior vamos a encontrar más lóbulos. El lóbulo derecho, que ya habíamos mencionado, ¿no? El lóbulo izquierdo y el lóbulo cuadrado y además el lóbulo caudado. Es cuadrado porque aquí hemos dicho que acá se forma como una H, ¿no? Estos tres surcos nos forman una H y acá tenemos al caudado, perdón, al caudado y al cuadrado. Bien, a la izquierda encontramos al surco de la vena umbilical. A la derecha encontramos a la vesícula biliar y a la vena cava inferior. Y esta región de entrada es lo que vamos a conocer como ilio hepático. Los cuatro lóbulos no los vamos a encontrar, aquí está el lóbulo derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. Los localizamos y los ubicamos por estos límites, ¿no? Van a ser la vena cava, la vesícula biliar y el ligamento falciforme. Como pueden ver, este ligamento redondo, bueno, y lo que correspondería al ligamento venoso de Arancio, ¿no? Van a estar dividiéndonos, marcándonos el lóbulo izquierdo, y hacia la derecha el lóbulo cuadrado, caudado y lóbulo derecho. Además de eso, aparece bueno, comentemos un poco sobre el lóbulo caudado, ¿no? También llamado lóbulo de Spiegel. Está situado por delante de la vena cava y el ligamento venoso. Los medios de fijación del hígado van a estar dados por la vena cava inferior y mediante las venas cavas suprahepáticas. Vamos a adelantar que la vena cava inferior nos da un 80 a un 75% de la sangre venosa, y las venas suprahepáticas y el resto de sistemas arteriales, ¿no? que van a llegar al hígado es un 20 o 25%. El ligamento redondo también nos va a fijar al hígado, los repliegues peritoneales, como son el ligamento suspensorio falciforme, ligamento coronario y el epiplón gastrohepático o epiplón menor, que surgía de la curvatura menor del estómago hacia el hígado. Esto nos va a localizar al hígado en la parte superior de nuestra cavidad abdominal, cavidad peritoneal. En la proyección superficial, y esto más que nada para hacer semiología, para palparnos, ¿no? Si hubiera una esplenomegalia, podríamos hablar de estos límites, ¿no? Donde encontramos al hígado, y si encontramos por debajo, el hígado habría crecido por seguramente algún problema, alguna ictericia, ¿no? Acompañando, podríamos ya dirigir que nuestro problema esté en el hígado. Bueno, la proyección superficial va a ser 1 centímetro por debajo del pezón, ¿no? Borde superior a la quinta costilla derecha, quinta costilla, 2 centímetros por debajo del pezón también, entre el pezón izquierdo, entre la quinta y sexta costilla, a nivel de la articulación de los cartílagos octavo y noveno derechos, y finalmente la unión entre los cartílagos costales séptimos y octavos en el lado izquierdo, ¿no? Así podemos localizar a nuestro hígado con respecto a la superficie. Los sistemas hepáticos vasculares van a ser la vena porta y la vena hepática, ¿no? Y esto nos van a llevar la sangre venosa hacia el corazón para el respectivo bombeo, ¿no? Además hay unas arterias hepáticas que se las conocen como nutricias, ¿verdad? Que van a nutrir, van a dar componentes a las células, a los hepatocitos. Entonces hay tres sistemas de irrigación, ¿no? Dos aferentes, que son la arteria hepática y la vena porta, y un eferente, que son las venas suprahepáticas y vasos linfáticos. En este caso, la arteria hepática, ¿sí? Principal, la que va a acompañar, la que va a pasar por este ligamento perdón, la parte anterior al hiato de Wieslow, que hemos estudiado. A ver, aquí nos hablan un poco de la tríada hepática. Bueno, esta tríada hepática son estos tres componentes, ¿no? La vena porta, la arteria hepática y el conducto cístico, ¿no? Bueno, con respecto a la vena porta, la vemos aquí, la vena porta se origina en la confluencia de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Y esta es una pregunta de examen, casi siempre nos van a hacer esta pregunta.
ya que si no conocemos esto es que estamos perdidos, ¿no? No hay una brújula, estamos hablando de temas sin conocer la estructura. eh, es necesario saber que la vena porta es esta unión, además de la vena esplénica, ¿no? Eh, a la vena esplénica confluye la vena mesentérica inferior. Todo este sistema es importante recordarlo. Entonces viene la vena esplénica junto con la vena mesentérica inferior, ¿no? Forman la vena esplénica que va al drenar junto con la vena mesentérica superior, formar la vena porta. Esta vena porta se va a dirigir hacia el hígado, ¿no? A ver, acá nos habla del 70 y 75% del volumen de sangre. Este es el que recibe el hígado. Y un 50 y un 60% del oxígeno que reciben los hepatocitos. Entonces, ¿por qué esta sangre venosa tiene oxígeno? Ya que esta sangre venosa no proviene de un sistema propiamente celular que absorba el oxígeno, ¿no? Que produzca ATP, sino esta sangre venosa es la que contiene los nutrientes que pasan por el sistema digestivo. Se recuerdan, el sistema digestivo tiene células con cilios que van a absorber los alimentos, entre ellos grasas, glúcidos, ¿no? Bueno, todas las proteínas también, y estas van a dirigirse al hígado, donde va a ser el lugar donde los vamos a procesar en un primer instancia. Así que también tiene oxígeno, ya que ese oxígeno no ha sido consumido, salvo por una capa única, ¿no? De células de enterocitos que cubren a todo el sistema digestivo. Por eso esta sangre, por más que sea venosa, contiene también oxígeno, y a la vez de que nos llevan los nutrientes, también nutre al hígado en un 50-60%. Sin embargo, el hígado también tiene su propio sistema nutricio, ¿no? Que va a nutrir como volumen de sangre un 20 a 25%. Bueno, los datos de los porcentajes cambian dependiendo del libro, ¿no? Yo he encontrado libros que dicen 80% o 75%, acá nos ponen 75, 70. Es importante conocer los valores promedios, ¿no? En las venas suprahepáticas, y esto para terminar con el drenaje venoso, em, son las que nos van a dirigir hacia la vena cava inferior, ¿no? Y se van a dirigir hacia el corazón. Y se originan directamente de la vertiente anterior de la vena cava. Existen tres venas hepáticas principales: media, derecha e izquierda. Estas venas van a producir una segmentación hepática. Siempre que hablemos de segmentación o divisiones, cumple una función sumamente práctica, ya que esto no lo vamos a ver. O sea, un anatomista no observa, describe el órgano por fuera, por dentro, estructura interna. Sin embargo, no está tan interesado en una división, ¿no? del hígado. Estas divisiones corresponden a procesos quirúrgicos, ¿no? Para solucionar alguna enfermedad, ya que si nosotros queremos reseccionar un área del hígado por una posible cirrosis, ¿no? O también puede presentar tuberculosis o cáncer de hígado, lo que vamos a hacer es seccionar segmentos del hígado. Ustedes conocen famoso dato, ¿no? De que el hígado es capaz de reconstruirse a sí mismo. Sin embargo, en el proceso de reconstrucción no va a producir un hígado completamente igual, ¿no? Sale un hígado un poco deformado, y eso es porque cuando nosotros retiramos un componente, un segmento, ¿no? El hígado va a completar ese segmento, pero no va a completar su función nutricia, ¿no? Al alterar estos sistemas vasculares, lo que va a producir es que este hígado, digamos, complete el espacio faltante, ese segmento. Sin embargo, ese segmento ya se perdió, ¿no? No lo vamos a recuperar, sino el otro segmento ocupa ese espacio. Bueno, estas divisiones suprahepáticas, estas venas suprahepáticas nos ayudan a dividirlo. Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva, que corresponde a la clasificación de Kuhnaught. Esta clasificación nos da 8 segmentos, teniendo en cuenta su aporte sanguíneo, ¿no? Arteria hepática, vena porta y vena hepática. Es útil para resecciones quirúrgicas. También consideramos en esta clasificación los lóbulos, que ya estudiamos, no vamos a cambiar la nomenclatura. Sin embargo, aumentamos una subdivisión con respecto a las funciones nutricias vasculares. Entonces, el lóbulo derecho sí va a contener
va a estar dividido en dos partes, ¿no? Una parte posterior, una parte anterior, secciones, ¿no?, anteriores y posteriores, y esta va a contener dos más. Entonces en el lóbulo derecho vamos a encontrar en esta parte 4 más. En la parte medial, ¿no?, vamos a encontrar un número 4 que a la vez lo subdivide en 4A, 4B, y en el izquierdo también dos más, ¿no? Como pueden ver, los cuatro lóbulos van a estar divididos en la mitad cada uno, ¿no?, excepto los lóbulos caudados y los lóbulos cuadrados, ¿no? Ellos van a mantener su número, pero los otros van a subdividirse y eso nos da un número de 8. Estas divisiones las vamos a encontrar dadas por números, a veces lo ponen en números romanos, pero el valor 4, ¿no?, para completar la línea media también se lo divide en 4A y 4B, pero corresponde a un solo segmento, ¿no?, sino que resulta útil la división en la línea media, más que nada para temas quirúrgicos, como les menciono. El nombre y el uso de estos números corresponde a un sentido antihorario, es decir, en contra de las agujas del reloj, empezando por el caudado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y completamos con la parte antero superior, 7, 8. Los segmentos, ya hablamos de ellos, ¿no? Empezamos por el lóbulo caudado, como el primero, siguiendo las agujas del reloj, lóbulo caudado, 2 después del segmento lateral, lóbulo izquierdo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden ver ahí esta secuencia de reloj. Bueno, la anatomía quirúrgica en realidad, como les menciono, es para rebanarnos, ¿no?, para poder estudiarlos y también solucionar problemas, en este caso quirúrgicos, cáncer, tuberculosis. Bueno, la vasculatura portal, ya hablamos de eso, ¿no? Pero en este sistema amplio vemos que el hígado recupera la sangre con los nutrientes del sistema digestivo y los procesa. Esta sangre, a pesar de estar combinada en toda la arteria porta, no llega a combinarse completamente, y la sangre correspondiente a la arteria a la vena mesentérica superior va a estar dirigida hacia los lóbulos, hacia el lóbulo derecho, y la correspondiente a la vena esplénica y a la vena mesentérica inferior a los lóbulos del lado más izquierdo, ¿no? No se mezcla completamente la sangre entre ellos. Y habíamos hablado ayer también esto, ¿no?, pero no habíamos mencionado las otras posibilidades. Además de tener un problema de cabeza de medusa, como le llaman, ¿no?, o las venas epigástricas, ¿no?, dilatadas, también puede haber varices esofágicas. También puede producir hemorroides y esplenomegalia. Todo esto puede palparse, ¿no?, en un paciente en sus inicios para evitar que suceda esto de aquí. La famosa hipertensión portal. Ramas de la vena cava, bueno, encontramos una mnemotecnia. Y dentro de las ramas de la vena cava están las venas hepáticas, ¿no? Como vimos, ellas son las que van a llevar las venas, todo el sistema, termina el sistema vascular hacia el corazón, ¿no? Pero la vena cava recibe muchas más aferencias, ¿no? Los procesos del hígado, un hígado sano, un hígado graso y un hígado cirrótico, más grande. A ver, discúlpenme. Acá está, que tenía algo más que decir. Esto es una comparación entre los hígados, después viene otro más. La cirrosis, ¿no?, como una etapa previa al cáncer. Un hígado sano, hígado graso, fibrótico, cirrótico y el cáncer de hígado. El hiato de Winslow, ayer lo nombramos, ¿no? Es realmente importante el hiato de Winslow por su posición supra mesocólica, y dentro de lo que vamos a estudiar, el hiato de Winslow lo vamos a escuchar siempre, ya que como límites, ¿no?, tiene estos elementos: al conducto cístico,
a ver, vamos a nombrarlos, ¿no? Al lóbulo caudado de Spiegel, ya hablamos del lóbulo, ¿no? Del hígado, lóbulo caudado. Después el borde superior del duodeno, la primera porción del duodeno, la vena cava inferior y la vena porta. Se está dando la entrada a este espacio que se llama también transcavidad de los epiplones, y que su posición en realidad no cumple una función propia, sino es una consecuencia de la rotación del estómago y los componentes embriológicos. Bueno, con respecto a las vías biliares, es lo que continuamos, ¿no?, en nuestra charla. Recordamos un poco la segunda porción del duodeno, donde encontramos a la ampolla de Vater y al conducto de Santorini. La razón de que hayan dos es que en el proceso embrionario el páncreas termina habiendo dos páncreas que se fusionan. Por eso tenemos dos conductos. Estos conductos pueden llegar a fusionarse en algunas personas, eh, y es accesoria, ¿no?, su función. Es importante ver esta espiral, ¿no?, de la vesícula. Esta espiral no solamente cumple una función de retener al líquido, ¿no?, sino también de impedir de la bilis, ¿no?, sino también de impedir que la bilis salga si no es por una contracción propia de la vesícula. La bilis llega a este nivel, en un punto se almacena en este espacio, en esta vesícula. Aparentemente pareciera de que difícilmente va a subir, ¿no? Sin embargo, la posición de la vesícula y también este esfínter, ¿no?, hace de que cuando esto se llene, plete ese espacio, ¿no?, y se almacena acá la bilis. Luego la bilis es soltada para la digestión, para la emulsificación de las grasas, ¿no?, en el sistema digestivo. Pero la bilis llega, acá el esfínter se cierra y se va drenando acá, ¿no? Se va como una bolsita. Bueno, el sistema biliar está formado por principalmente la vesícula biliar, la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática. La vía intrahepática está formada por los conductos hepáticos y la vía extrahepática por el conducto cístico y el colédoco. El colédoco era una pregunta que, ¿no?, que planteamos al comienzo. El conducto colédoco viene de colector, ¿no?, de conducto de cloaca en realidad, o sea, el fin de todo este sistema biliar, ¿no? Por eso se llama colédoco. Cístico, todo lo que empiece con cístico va a ser relacionado a la vesícula. Y después tenemos al conducto hepático derecho-izquierdo, ¿no? Los intrahepáticos corresponderían a estos, ¿no?, el hepático derecho-izquierdo, los extrahepáticos al cístico y al colédoco. Esto podemos hacerlo como una especie de esquema, ¿no? La terminología de estos conductos biliares intrahepáticos es una rama antero-superior, una rama antero-inferior, que nos van a dar un conducto segmentario anterior. Recordemos los segmentos, ¿no?, de los lóbulos. Estos conductos segmentarios, ¿no?, todos ellos, terminan drenando en un conducto hepático derecho, y ese conducto hepático derecho en el conducto hepático común. Este es lo intrahepático, ¿no?, lo que correspondería a estos de acá. Conducto hepático izquierdo, derecho, están acá, ¿no?, derecho, izquierdo, pero antes de ellos hay todo un sistema intrahepático, más pequeño también, de diámetro cada vez más inferior, ¿no? Ese sería el intrahepático. Y el extrahepático es lo que vemos acá, ¿no?, claramente. Es visible, es estudiable. Ahí en una radiografía, si incluso usamos un contraste, podemos llegar a observarlo, ¿no?, bastante bien. Y podemos llegar a ver si hay obstrucciones en esta vía. Y esto es realmente importante para su eh, diagnóstico, ¿no? Vamos al conducto cístico. Vamos a agrandar esa imagen que está muy buena. Es importante ver la imagen esquemática y algo más cercano a la realidad, ¿no? Miren aquí al conducto cístico, ¿no?, que corresponde a como se ve un poco más pequeño, el conducto hepático común, y al conducto hepático
derecho e izquierdo, ¿no? Y las demás, todo el sistema intrahepático, que normalmente no lo vemos, ¿no? En un preparado anatómico o macroscópicamente. Aquí se puede observar muy bien este sistema. Bien, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Las vías biliares intrahepáticas forman canalículos, ¿no? Estos empiezan formándose en los conductos perilobares o de Hering. Y estos conductos biliares transcurren en los espacios portales hasta formar los conductos hepáticos, derechos e izquierdos. Las vías biliares extrahepáticas están conformadas por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, la vesícula, el conducto hepático común, biliar, conducto cístico y conducto colédoco. Hay variaciones, y esto es importante para los cirujanos, ¿no? Ya que si nosotros queremos hacer, mm, retirar la vesícula, vamos a tener que conocer estas posibles presentaciones, ¿no? De por sí, si ya hacemos una radiografía como esta y queda tan bonita, podemos observar su variación anatómica, ¿no? Así que un cirujano revisa la radiografía y planea su intervención. Bien, esto puede ser este, ya, los triángulos, ¿no? Triángulos, sí, triángulos. Siempre que hablemos de triángulos, también es una función práctica, ¿no? Y casi siempre nos importa en triángulos el contenido. O sea que mm, nosotros vamos a imaginemos que somos los cirujanos y queremos hacer, mm, queremos retirar la vesícula, pero no queremos producir un sangrado interno, ¿no? Una hemorragia que puede llevar a nuestro paciente a un estado de hipotensión. Entonces necesitamos ligar las arterias que van a nutrir a ese órgano que vamos a reseccionar, que vamos a retirar. Entonces, dentro de la anatomía, siempre que hablemos de triángulos, van a ser porque van a contener arterias o elementos que vamos a tener que pinzar, o en todo caso puede ser nervios, ¿no? Este, ah, también puede ser que apliquemos la anestesia ahí, ¿no? Bueno, en este caso, propiamente, es para ligar a la arteria cística. Es bastante común retirar a la vesícula biliar, ¿no? Por cálculos biliares. Así que para hacerlo, digamos la arteria cística. Pero primero tenemos que ubicar a nuestro triángulo de Boudet o triángulo cistohepático. Por debajo de la arteria cística también se forma otro triángulo, y es el triángulo que lleva el nombre de Calot. Al empezar toda esta charla, en la semana, ya hace 2 semanas, nosotros hablamos de los epónimos, y dijimos que los epónimos generan confusión, que no deberíamos usarlos, de preferencia usar los nombres en anatomía propiamente, ¿no? En otras especialidades no causa tanto problema, pero en anatomía sí, porque diferentes cirujanos, se imaginan, de varios países, ¿no? Pueden ser que lo hayan estudiado de otra manera y hayan confusiones. Es más importante el nombre cistohepático que Boudet, ¿no? Puede ser que nos olvide el nombre, pero si yo te digo triángulo cistohepático, ya se te viene a la mente el hígado, y qué más triángulo hay que no es este, ¿no? Entonces, esto puede generar un problema, y esto pasa, ¿no? Por ejemplo, miren, este corresponde a un texto, y este es otro texto, ¿no? Este es el Sobota, y en el Sobota llaman triángulo de Calot al triángulo colecocistohepático, ¿no? En cambio, en este llaman al triángulo de Calot a este pequeño. Entonces, siempre que hablemos de epónimos, tengamos cuidado, ¿no? Prefiramos usar el nombre anatómico, correcto, así no hay confusiones, ¿no? El cisto hepático siempre va a ser este de acá, el grande. Y el calot podemos llamar al pequeño, ¿no? Bueno, los límites de estos triángulos. El triángulo cistohepático va a ser el borde inferior del hígado, ¿sí? Borde inferior, ¿de cuál lóbulo? Bueno, en este caso es el lóbulo cuadrado. Si recordemos la posición de la vesícula, ¿no? Lóbulo cuadrado. Luego el conducto hepático y el conducto cístico. Cístico era vesícula, ¿no? Conducto cístico y conducto hepático. Y el óvulo del hígado nos va a formar a nuestro triángulo cistohepático, también llamado de Boudet, y en algunos libros lo llaman de Calot, ¿no? Por ejemplo, decir colecistohepático nos habla del conducto colector, ¿no? De la vesícula y del hígado, ¿no? Nos localiza incluso mejor llamarlo así, colecistohepático. Bueno, pero también podemos marcar un triángulo más pequeño, que sería el triángulo propiamente de Calot, ¿no? El que corresponde al nombre Calot,
Y ese está dado por la arteria cística como límite superior, el conducto hepático y el conducto cístico. Ahí tenemos nuestros triángulos. Eso también es bastante preguntado en los exámenes, así que recordémoslo, de preferencia. Bueno, ¿quieren ver un dibujito más bonito? Acá está, ¿no? Triángulo de Calot, el pequeño, triángulo Boudet, el más grande, ¿no? Y los límites son los mismos que habíamos dicho. Después, triángulo de Calot, acá también lo mismo, triángulo de Calot. Siempre para ligar esta arteria cística. En el caso de la vesícula biliar, se forman los cálculos biliares, que son estos litos, ¿no? Como piedritas, y pueden llegar a ser bastante grandes, y pueden generar dolor, ¿no? Problemas. En realidad, lo que vamos a encontrar en nuestro paciente mm, va a ser aumento de gases, ¿no? Dolor, eh, problemas también puede subir dependiendo de dónde se cierre esta comunicación, esta vía biliar también nos puede producir ictericia. Pero un detalle interesante es que la vesícula, al estar muy cerca de los otros componentes, por ejemplo, el duodeno, ¿no? Puede ser que el lito, sin necesidad de salir, ¿no? Sin necesidad de dirigirse, produzca una fístula entre la vesícula y el duodeno. Y esa fístula va a permitir de que la bilis pase, ¿no? Hacia el duodeno, cosa que no estaría mal, porque la bilis igual pasa por acá, ¿no? No va a generar eso ningún problema. Pero el lito, al pasar también por el duodeno, el lito viaja por todo el sistema digestivo, y si ustedes recuerdan, ese lito para el sistema digestivo ya no debería estar a este nivel, ¿no? El sistema digestivo te disuelve componentes grandes en el estómago y los reabsorbe en el duodeno, pero al lito estar en el duodeno y no haber un líquido ácido como es el ácido clorhídrico, este, va a viajar libremente hasta encontrarse con otra válvula, que es la válvula iliocecal, ¿no? Que tuvimos la clase pasada, y la válvula iliocecal está por el ciego, ¿no? Está por el ilio, ¿no? Y esa válvula tiene un esfínter y tiene una válvula, tiene frenillos, ¿no? Borde superior, borde inferior. Entonces, si el hito es muy grande, no pasa. Entonces, ustedes puede que tengan algún paciente de que esté con estreñimiento, ¿no? Y no encuentren ninguna causa aparente para su estreñimiento. Hasta que sacan una radiografía, específicamente pueden sacar una resonancia también, ¿no? Y se dan cuenta de que hay una fístula y que hay litiasis, ¿no? Litiasis biliar. mm, y es eso, ¿no? Que el lito viajó por todo el sistema digestivo. También puede pasar eso. Bueno, estas piedras son muy comunes, son en realidad van acumulándose y corresponden muchas veces a problemas genéticos, ¿no? Que el paciente mismo va a producir estas piedritas. Dentro de las patologías biliares, todas vean que tienen el nombre de cole, ¿no? Bueno, cólico biliar, inflamación de la vesícula, colelitiasis, colecistitis aguda, colangitis y colecolitiasis, ¿no? Bastante común esta colecolitiasis. Lito en el colédoco, lo que habíamos hablado. Ictericia, aumento de la bilirrubina directa. Claro, porque si el lito está en el colédoco, ¿no? Vamos a regresar a ver. Si el lito está en el colédoco, está aquí, no va a permitir que el hígado produzca la bilis, por lo tanto, bueno, que el hígado drene la bilis hacia el duodeno, entonces toda la bilis se va a almacenar en el hígado y eso va a cambiar la configuración de sus procesos metabólicos, lo que nos va a producir que la bilirrubina que normalmente se tenía que haber absorbido y eliminado por la orina o por las heces, se quede en el cuerpo y nos va a dar ese color amarillo a nosotros, ¿no? En vez de eh, ese pigmento de tirarlo de nuestro cuerpo, así que los ojos, la piel se nos vuelve de un color amarillo, naranjoide. Bien, pasemos al páncreas. Ya hablamos del hígado y las vías biliares, ahora hablemos de páncreas. Y bueno, al páncreas conviene no dejarlo solito, ya que el páncreas está muy relacionado con los demás elementos. Y el páncreas es una glándula. Y la consistencia de las glándulas es la de la harina mojada. Si ustedes han hecho alguna vez un pan, han hecho algún pastel, eh, van a tener que recordar ese momento inicial en el que juntan harina con agua, tal vez leche y huevos, ¿no? Pero en la parte de harina con agua, vean que la consistencia es como pegajosa,
pero va adquiriendo su propio tamaño, ¿no? Ya, bueno, su propia individualidad, ¿no? Si algo así es cuando tocas un páncreas, y cuando tocas la glándula parótida, y cuando tocas cualquier glándula, tiene esa consistencia. Y bueno, es una consistencia un poco como que se amolda, ¿verdad? Eso le sucede al páncreas y se amolda el espacio que le dan los diferentes elementos. Muy relacionado con el duodeno, ¿no? Tiene una relación importante también con las arterias mesentéricas superiores. Llega hasta la cabeza del páncreas, perdón, la cola del páncreas llega hasta el vaso, ¿no? Atraviesa el riñón y como es como una gomita, ¿no? Como una especie de masita, su consistencia, entonces puede tener una configuración diferente a esta, ¿no? Esta es una presentación, pero puede ser más gordito, puede ser diferente, incluso puede tener tubérculos, ¿no? Pero todo eso son variables, ¿no? No es que sea algo constante. Sin embargo, en el páncreas vamos a determinar para su estudio, ¿no? Una cabeza, si hay cabeza y cuello, y después la cola, ¿no? Ya que no hay un cuerpo principal, algo grande, cabeza, cuello y cola. No hay cuerpo, ¿no? Cabeza, cuello y cola. En la cabeza, en algunos libros vamos a encontrar el proceso uncinado, que es como un apéndice, un proceso, ¿no? Una, eh, del, eh, del páncreas, ¿sí? Pero algunos libros lo llaman a todo cabeza, ¿no? Otros hacen la división cabeza y proceso uncinado. Bueno, dependiendo de la bibliografía. Y bien, vamos a pasar a estudiar, pero quiero que quede claro que este páncreas es diferente, ¿no? Al riñón o al hígado, que tiene un parénquima consistente, una estructura más repetitiva en sus componentes celulares. El páncreas es muy moldeable, muy difícil también de estudiar para un cirujano, ¿no? Imaginen que tienen un paciente con cáncer de páncreas. Están hablando de un órgano que tiene esa consistencia, ¿no? Tú retiras la cabeza del páncreas, como pasa muchas veces, ahí están los carcinomas, adenocarcinomas, eh, puede ser que el cáncer esté en otra región también. Entonces uno resecciona la cabeza, la retira, pero hay todavía cáncer en otros lados y al final al paciente le haces una operación y no le salvas la vida, ¿no? Eh, puede pasar eso. Vamos a ver eso en los casos clínicos al final. Bueno, el páncreas, acá está la división, ¿no? Cola, cuerpo, cabeza y proceso uncinado. Bueno, no nos olvidemos, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar al páncreas. Si lo estudiamos en una resonancia magnética, vamos a encontrar el páncreas muy en relación a los demás elementos, ¿no? El lóbulo pancreático izquierdo, hepático izquierdo, la aorta, la vena cava inferior, ¿no? Acá la arteria mesentérica superior, que también lo va a nutrir. Cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Como los detalles importantes, y la vena esplénica. Esta vena esplénica está yéndose hacia el vaso, ¿no? Bien, la longitud del páncreas es de 15 a 18 centímetros, algunos hasta 20 le dan. El ancho 4 a 6 centímetros, el espesor 2,5 centímetros, o sea, es muy pequeño, casi como este de acá, ¿no? Este tamaño, este rico pedazo de pollo, nugget, algo así. También presenta tubérculos pancreáticos posteriores, tubérculos pancreáticos izquierdos, pero esos no son constantes, como les digo, tienen una forma no tan definida por su propia naturaleza, estructura. Vamos a hablar de cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿no? Un cuerpo y una cola. Pero esto, ya les mencioné, depende del autor. Esta es una división que hace Rubier. Las divisiones que hace Gray, por ejemplo, no consideran proceso uncinado. Bueno, y el peso, 65 gramos, ¿no? Muy pequeñito. Embriológicamente se desarrolla en la cuarta, quinta semana. Hay dos páncreas en esta etapa, uno dorsal y uno ventral. Estos páncreas luego se fusionan, se completan. Sin embargo, hay que ver que el ventral corresponde a la cabeza y proceso uncinado, y el dorsal a una parte de la cabeza, cuerpo y cola. Estos rotan, acá vemos la imagen, ¿no? Están localizados a la derecha y a la izquierda, luego rotan y se juntan, se fusionan, y es por eso que tenemos dos conexiones, ¿no? Al duodeno. Uno forma el conducto de Wilson, o conducto pancreático, también le llaman principal pancreático, y otro el conducto Santorini, también llamado accesorio, formado por la porción cefálica, o sea, de la cabeza del páncreas. Las relaciones anatómicas
el páncreas muy relacionado con el duodeno. Recordemos que en la segunda porción hay una conexión con el meso, eh, con, o sea, a esta división vamos a llamarla supramesocólica, esta inframesocólica. ¿Sí? Acá vemos a las dos telitas, ¿no? Del peritoneo que pasa de ser mm, parietal a ser visceral, y este mesocolon, también se le llama mesocolon transverso, ¿no? Nos marca la división. Bueno, el páncreas también está muy relacionado a esta segunda porción del duodeno, es más, ahí drena, y se encuentra conectado al duodeno, así que va a ser complicada su separación, ¿no? La cabeza y proceso uncinado es esta de aquí, tiene forma de C, discurre delante de la arteria mesentérica superior, da un canal curvado para el paso del colédoco, y detrás de este cuerpo, de esta cabeza, encontramos a la vena cava inferior, a la arteria y venas renales. El cuello mide 1 a 2 centímetros, y el cuerpo eh, está en relación con el ángulo de Treitz. ¿Cuál es el ángulo de Treitz? El ángulo de Treitz es el fin del duodeno y comienzo del yeyuno. Este ángulo de Treitz nos va a hacer la división entre sistema digestivo superior e inferior, ¿no? Y también tiene una conexión con el cuerpo del páncreas. La cola se relaciona con el hilio esplénico, ¿no? O sea, con el hilio del vaso, llega hasta el vaso. Y la arteria esplénica también, ¿no? Irriga, anastomosa, se anastomosa entre ella en cuerpo y cola hasta llegar al vaso. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, y vemos como lo que nos mencionaba, ¿no? En la cabeza y proceso uncinado está la vena porta y la vena mesentérica superior, además del conducto colédoco. Vemos aquí cómo drena, ¿no? Este conducto, pero se ve dentro de esta masita, ¿no? Que al final es el páncreas. Tenemos al duodeno, qué bonito, ¿no? Bueno, la anatomía interna tenemos dos conductos, el Wilson y el Santorini. El Wilson tiene una forma descitálica y su diámetro es de 3 milímetros, muy delgado, medio centímetro casi, y va de cabeza a cola, ¿no? Nos va a producir los elementos para el sistema digestivo. Y la irrigación, y acá es donde quiero hacer la precisión, ¿sí? Porque no deberíamos tener ningún problema, ¿no? En localizar estas arterias. La verdad es que es muy sencillo, los nombres son muy rimbombantes, pero van a ver que no es tan complicado. Eh, Acá tenemos a la aorta, ¿no? Una arteria importante, la aorta abdominal para ser preciso, y esta aorta habíamos dicho que tiene tres ramas principales, ¿no? El tronco celíaco, la mesentérica superior y más inferiormente la mesentérica inferior. El tronco celíaco, que va a estar irrigando al páncreas, nos va a dar tres ramas: la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. De estas tres, la arteria gástrica izquierda no va a contribuir en nada al páncreas, ¿sí? Se dedica, se va a la curvatura menor del estómago, no tiene nada que ver con el páncreas, pero la hepática común y la esplénica sí, acá la ven, ¿no? Como llega y irriga toda esta zona, junto al duodeno también, y la arteria esplénica también, ¿no? Va haciendo anastomosis, una rama pancreática, hasta llegar al vaso. Y no olvidemos la arteria mesentérica superior, que también da ramas y también irriga a la cabeza del páncreas. Entonces, yo les había mencionado, ¿no? que tenemos un esquema grande de arterias, y que lo ideal sería que siempre que hablemos de arterias recurramos a él para hacer una integración de todos los sistemas vasculares, ¿no? Entonces abrimos este mapa. A ver, acá está el mapa. Mapa de las arterias, todas las arterias. Empezamos del corazón, ¿no? Callado aórtico, aorta torácica, aorta abdominal. La aorta abdominal nos da el tronco celíaco, ¿sí? Rama importante del sistema digestivo, y el tronco celíaco se divide en tres: esplénica, gástrica izquierda y hepática común. Bueno, yo cuando le mostré este mapita a mi papá, es una historia personal, es una digresión, él se sorprendió, ¿no? Y dijo: uy, qué bonito, qué bien, todo. Y me dijo: ¿y dónde está el páncreas? ¿No? Mi papá no tiene nada que ver con medicina, él es ingeniero, pero se dio cuenta que no había páncreas, ¿no? Y la razón de por qué no le pusimos páncreas es porque, o sea, nos quedaba la rama pancreática por acá arriba,
la rama pancreático-duodenal acá abajo, y todavía había que conectar la arteria mesentérica, ¿no? Entonces, ¿dónde dibujaba el páncreas? ¿Acá arriba o acá abajo? Al menos que haga una línea así, ¿no? Que llega hasta acá. Pero bueno, preferí que no estuviera, ¿no? Que no esté más. Eh, pero bien, ¿dónde estarían las ramas para el páncreas? Acá, ¿no? La arteria hepática común, formando la arteria pancreático-duodenal inferior y superior, y la rama pancreática de la esplénica. ¿No? Aquí están nuestras ramas para el páncreas. Bien, volviendo a nuestra imagen, la hepática común eh, nos va a dar una rama pancreático-duodenal superior, y la arteria mesentérica superior, una arteria pancreático-duodenal inferior. Es pancreático-duodenal porque irriga el páncreas y al duodeno. Como vemos, están bien juntos, páncreas y duodeno son amigos cercanos. Esta arteria pancreático-duodenal superior se divide en dos. Una superior posterior, que es esta, y una superior anterior. Anterior acá. Posterior y anterior, ¿no? O sea, la pancreático-duodenal superior se divide en dos, posterior y anterior. Y esas dos juntas, ¿no? Van a anastomosarse con las ramas correspondientes a la arteria pancreático-duodenal inferior, que tiene ramas, ¿no? También anterior y posterior. Entonces, este nombre, como les mencioné, bastante largo, grande, parece desafiante, no hace otra cosa que decir que la sangre va hacia el páncreas y duodeno y tiene una rama anterior y posterior. Una superior, otra inferior, que se dividen en anterior y posterior. Si recordamos nuestra anatomía, ¿no? Nuestros ejes, nuestras relaciones, eh, los planos anatómicos, generalidades de anatomía, esto no debería ser difícil. Esto con respecto a la cabeza y cuello, perdón, la cabeza y proceso uncinado. Con respecto al cuerpo y cola, la arteria esplénica es la que va a estar encargada de toda esta zona. Algo interesante es que el sistema esplénico, o sea, la vasculatura que va a darnos la arteria esplénica con la arteria hepática común y la arteria mesentérica superior, ¿no? Están divididas. O sea, esta solamente irriga cuello, perdón, cola y cuerpo y cuello, y el otro solo irriga esta zona. Entonces, hay una conexión pequeñita, ¿no? Acá, como una anastomosis. Pero podemos prescindir de ella y podemos cortar al páncreas en dos regiones, y eso pasa, ¿no? Imagínense que ustedes son los cirujanos y cortan por esta línea negra al páncreas. No va a pasar nada, el páncreas va a seguir funcionando. eh, ya bien, el conducto de Wilson, ¿no? Sería el problema, ya que no drenaría. Pero salvo el conducto de Wilson, los demás elementos seguirían funcionando, ya que el páncreas tiene una función mixta, ¿verdad? Es exocrina y endocrina. Entonces, su función endocrina no se vería afectada en nada, su función exocrina sí, sí un poco, ¿no? Pero seguiría funcionando igual, ¿sí? No habría una alteración importante en el páncreas. Y eso es lo que sucede y se llama técnica de Whipple. Cuando rebanamos al páncreas en la mitad justo en la misma dirección donde está la aorta, o sea, ubicamos a la aorta, levantamos el páncreas y lo cortamos. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, si tuviéramos eh, un adenocarcinoma, o sea, cáncer de páncreas, casi siempre se localiza en la cabeza del páncreas, ¿sí? Un 80% en la cabeza del páncreas. Entonces lo rebanamos al páncreas, lo sacamos y hacemos una conexión. La verdad es que aquí van a encontrar múltiples opciones, ¿no? También depende de, de muchas variables. Normalmente son condiciones del propio paciente. Lo que quería mostrarles aquí era la importancia de la irrigación, ¿no? Como se divide muy bien entre la cabeza y la cabeza y el proceso uncinado y el resto del páncreas. Y esto corresponde a una fusión embriológica en realidad, ¿no? Acá vemos otra imagen, ¿no? Se aplica esto en esplecnotomía, o sea, para un daño en la cola del páncreas. Retiramos el vaso y se daña la cabeza del páncreas. Bueno, hay que cortar el páncreas también. Una disección de cuello del área vascular, una pancreatografía, ¿no? Vaciamiento del Wilson. Una obstrucción del conducto de Wilson también puede llevarnos a practicar esto para salvar la vida del paciente, para que no. O sea, recuerden que el páncreas es un órgano bastante diferente a los otros, ¿no? Si un cáncer no formaría un quiste, sino
sería difusa su posición, además de tener nódulos linfáticos muy cercanos, capaces de hacer una metástasis muy rápida, ¿no? El propio páncreas es un órgano difícil de, hacer cirugía en él, ¿no? Así que la opción siempre va a ser cortarlo, retirarlo antes de que el paciente pueda complicarse más. Y bueno, cortamos por este lado y eso se llama cortamos por lo sano, como dicen, ¿no? Y esa sería la técnica de Whipple. Ay, perdón, aquí me falta una más. El drenaje venoso linfático sigue, sigue los trayectos de las arterias, forma un arco venoso superior, arco anterior, drena en la la vena mesentérica, el arco venoso superior drena en la vena porta. Encontramos la vena porta, arco venoso superior, y el arco anterior, que es este de aquí, que va a drenar en la arteria, en la vena mesentérica superior. Los linfáticos entran superiores e inferiores, ¿no? En los inferiores en ganglios mesentéricos. Para ver el páncreas, para estudiar páncreas, tenemos que saber antes todo, ¿no? Todo, duodeno, hígado. El páncreas lo dejamos al final por su relación importante con los demás elementos. Bueno, esta es la charla de hoy. Yo respondo sus preguntas si hubiera alguna. Respecto a los diagramas, eso yo ya los he compartido en varios grupos, ¿no? Si alguno no lo quiera, ahora mismo les comparto el link para que puedan descargarlo. La idea de estos mapas es que propios, ¿no? No hay problema de que utilicen el mío o lo modifiquen, pero la idea es que en un esquema solo, un esquema único, tengan todo un sistema como es el sistema arterial, ¿no? El sistema venoso. Entonces, cada vez que ustedes quieren repasar algo, para no olvidarse, también tienen que ver todo el sistema, ¿no? A veces la anatomía regional nos vuelve como un poco, lo estudiamos como si fuera un texto, como si fuera que estuviéramos estudiando, no sé, literatura, no sé, una obra, pero en realidad esto hay una conexión, hay una dinámica interna que no se logra apreciar cuando se habla por segmentos, ¿no? Y como la anatomía es tan grande, no es posible estudiar todo en un solo día, ¿no? Entonces tenemos necesariamente que dividirlo y ahí se presenta un problema. Entonces, para solucionar ese problema, era en sí los mapas. Acá pueden ver un mapa de arterias, otro mapa de venas, ¿no? Este no lo revisamos. Acá estaban los entes principales de la vena porta, ¿no? La arteria mesentérica inferior, perdón, la vena mesentérica inferior drena la vena esplénica, y la vena esplénica junto con la vena mesentérica superior forman a la vena porta, ¿no? Todas estas son preguntas de posiblemente de algún examen. Además hay otras venas que drenan en la mesentérica superior y la vena en la mesentérica inferior, pero en conjunto las tres forman todo el drenaje del sistema digestivo, con excepción del esófago, ¿no? Que puede drenar en la vena cava. Y, y bueno, esto se los voy a compartir. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta. Si no, mañana nosotros continuamos con otro tema más, que es el el, de retroperitoneo, y sería el último de la semana. Y yo les quería decir también bueno, a todos los que se quedaron, ¿no? Yo los incentivo a que se queden en toda la charla y les comparto un resumen. Esta vez es el resumen de hígado. Ah, ahí se cerró. Acá está el resumen de hígado. A ver, mientras. Este es el resumen de hígado. Es más o menos lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo que hemos hablado hoy está escrito acá. Y, y también yo los espero mañana. Y con eso concluimos. Pierangeli, sí.